El país despierta expectante al anuncio que debe hacer hoy el presidente Joe Biden en materia de inmigración. Y es que un gran número de familias hispanas serían directamente beneficiadas. Y es que se espera que el mandatario emita una orden ejecutiva que protegería de una deportación a cientos de miles de extranjeros, les daría un estatus legal y un camino a la residencia. Y ojo, también podría incluir a los llamados soñadores. Pues bien, nos conectamos en vivo con Edwin Pitti, quien está en la capital del país, con todo lo que se espera para el día de hoy. Edwin, muy buenos días. ¿Qué tal, Carolina y Lindsay? Muy buenos días, un gusto saludarlas desde la Casa Blanca, donde aumenta la expectativa por lo que pueda anunciar el presidente Joe Biden en las próximas horas. Estamos hablando que hace tan solo días anunciaba a través de esa orden ejecutiva el endurecimiento del acceso a asilo en la frontera y ahora de alguna forma busca beneficiar a casi 500,000 de inmigrantes indocumentados que califiquen con ciertos parámetros que serán manejados por el propio Departamento de Seguridad Nacional. ¿Quién califica para este acceso a una residencia permanente? Aquellos que hayan vivido en los Estados Unidos por los últimos 10 años de manera ininterrumpida y que llevan 10 años casados con un ciudadano estadounidense. Estas personas, por supuesto, sus casos serán considerados por el Departamento de Seguridad Nacional y hay beneficios muy claros para aquellos cónyuges que califiquen. Por ejemplo, ellos van a disponer de 3 años para poder solicitar este beneficio migratorio. Además, podrán permanecer dentro del país tratando de evitar a toda costa esa ley del perdón de 10 años que los obliga a solicitar un beneficio por esperar en su país de origen por ese periodo de una década. Pero además tendrán derecho a un permiso de trabajo por ese periodo de 3 años. Hay que dejar muy claro que de acuerdo a varios abogados que trabajaron de cerca con la Casa Blanca para diseñar este alivio migratorio, están diciendo que no es cierto lo que aseguran algunos republicanos de que este beneficio es un tipo de amnistía. Vamos a escuchar. No es amnistía en el sentido de que van a ser residentes permanentes inmediatamente, no. Lo que les permite es aplicar por este permiso de trabajo temporal mientras comienzan el proceso de residencia, quedándose aquí dentro de los Estados Unidos sin tener que salir del país por 10 años o más. Todas estas personas, dependiendo cierto criterio que tengan sobre su educación y las necesidades laborales que hay en el país, podrían aplicar por un perdón que les permite aplicar quedándose aquí en los Estados Unidos para una visa laboral con un empleador en particular. Y aunque el anuncio formal no ha sido hecho por parte del presidente Joe Biden, ya es un secreto a voces parte de lo que va a incluir ese beneficio migratorio, al punto que varios miembros del Congreso del lado demócrata ya están celebrando lo que se va a anunciar, mientras que los republicanos critican al presidente Joe Biden por supuestamente estar del lado de los inmigrantes indocumentados. Era parte de su promesa de campaña ya por muchísimos años. Edwin, te pregunto, sabemos que también esta orden ejecutiva incluye cambios que podrían beneficiar a los conocidos Dreamers. Cuéntanos más. Sí, no solamente estamos hablando de los soñadores o como se les conoce Dreamers, sino también de individuos que hayan estudiado en una universidad acreditada en los Estados Unidos. Si estas personas cuentan con una oferta de trabajo por parte de una empresa en el campo que estudiaron, el proceso para tener una visa de trabajo será mucho más fácil, porque para esta Casa Blanca es importante que aquellas personas con habilidades adquiridas en casas de estudio superior en este país puedan aportar a la economía y contribuir al desarrollo de los Estados Unidos. Eso es la razón por la cual la Casa Blanca quiere facilitar la aplicación de las visas de trabajo para soñadores, individuos nuevamente que hayan estudiado en una universidad acreditada aquí en los Estados Unidos. Soy Edwin Pitti reportando desde la Casa Blanca. Vuelvo con ustedes al estudio con más de La Voz de la Mañana. Una acción ejecutiva bastante ambiciosa. Justamente aquí en La Voz de la Mañana estaremos hablando con un abogado. Seguramente en casa hay muchísimas preguntas. Gracias, Edwin. Y si usted se ha sentido sofocado, no está solo. Esta semana un calor extremo azota a gran parte del país. Se espera que millones de personas alcancen los 90 grados Fahrenheit o más. Algunos expertos aseguran que podría ser el periodo más caluroso en los últimos 30 años, en las últimas 3 décadas. Desde nuestra sala de redacción, Lorraine Cáceres nos cuenta en dónde se esperan estas altas temperaturas y cómo se preparan algunas ciudades. Muy buenos días, Lorraine. Para empezar, con mucha agua.
Así es, Lindsay, muy buenos días. La ola de calor se extiende desde el Valle de Ohio hasta el noreste del país y por la humedad la sensación térmica será de más de 100 grados. Por eso las alertas y los avisos de calor se mantendrán vigentes hasta por lo menos este fin de semana. Eso incluye estados como Illinois, Iowa, Missouri, Indiana, Michigan y ciudades como Cleveland, Pittsburgh y Boston, también la ciudad de Nueva York. Y para ayudar a los residentes, ciudades como Chicago están operando varios centros de enfriamiento, pero solo están abiertos durante el día. En Detroit también hay centros de enfriamiento y muchos negocios han empezado a reportar pérdidas por el costo de la electricidad y mucho menos clientes también porque las personas están tratando de quedarse en casa. Mientras tanto, en Massachusetts, el gobernador ha declarado estado de emergencia por lo menos durante 3 días y las escuelas han optado por terminar el año escolar temprano para evitar exponer a los niños a estas altas temperaturas. Esta es la primera ola de calor del verano y como cada año este calor extremo presenta por supuesto peligros graves para la salud. Por eso es importante estar atentos a los síntomas de un golpe de calor. Lo primero que ves es alteraciones en el estado de alerta. Es cuando piensas saber que la gente está un poquito confusa, pero puedes tener gente que tenga un casi desmayo o que se desmayen. Otro peligro son los ahogamientos. En el lago Michigan ya se reportan 3 en los últimos 3 días consecutivamente. 2 de esas víctimas son menores de edad y por supuesto esta no será la primera hora de calor que veremos todo este verano, así que se espera que sea una temporada intensa, no solamente para este calor, sino también para la temporada de huracanes que está directamente relacionada, así que mucha atención a los próximos meses. Regreso contigo, Lindsay. Estaremos muy al pendiente. Lorraine, agua, protector solar y también frutas. Eso nos mantiene hidratados. Gracias. Esto nos encanta. Cambiando de tema, varios estados siguen sufriendo a causa de múltiples incendios forestales. En California, uno de los más grandes ya ha devorado más de 15,000 acres en el sur de ese estado y se teme que siga avanzando debido a los fuertes vientos que soplan desde el noreste. El panorama no es mejor tampoco en Nuevo México, donde los vecinos de la Villa Ruidoso tuvieron que evacuar obligatoriamente debido a la rápida propagación de otro incendio. Y nos conectamos a esta hora en vivo con nuestro compañero Juan Carlos González, quien está en Los Ángeles con toda la información. Juan Carlos, muy buenos días para ti. Cuéntanos. Buenos días para ti también, Carolina, y para todo el público. Fíjate que estamos aquí en este centro de comando. Aquí se puede decir que es el centro de operaciones, el cerebro. De aquí salen pues las órdenes para determinar cómo es que se ataca, cómo es que se trata de controlar el denominado post-fire que está en Gorman, en toda esta área. Bueno, pues fíjate que hay relativamente buenas noticias y es que a diferencia de ayer, hoy el viento está soplando con menor fuerza. Esto le ha dado la oportunidad a los bomberos de que controlen hasta cierto punto este incendio. Pero vamos a escuchar qué es lo que nos dice el portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, Marco Rodríguez, y también una persona que pues trata de llegar o estaba tratando de llegar a su hogar esperando, rogándole a Dios que no cerraran la autopista 5. Escuchemos. Queremos que se pueda contener el fuego antes de que llegue al lago de Pirámide. El área que ha sido contenido es cerca del Freeway 5 y estamos tratando de que no pase al este del 5. Para que pararan el tráfico, pues para no quedar uno atorado en el tráfico y no estar en riesgo tampoco. Bueno, pues por supuesto, como les decía, fíjense que según la más reciente información de parte de las autoridades, este incendio ya está contenido en un 20% y esto, repito, es que durante las últimas horas de ayer, las primeras de hoy, el viento redujo dramáticamente su velocidad. Por ejemplo, ahorita no se siente absolutamente nada. Ahora, en el norte de California, en el condado de Sonoma, hay otro incendio que está ocasionando pues varios problemas por allá en Ruidoso, o cerca, en las afueras de Ruidoso, en el estado de Nuevo México. También hay un par de incendios en una reserva indígena y por supuesto que también esto, fíjense que aparte de todos los problemas que trae
las personas evacuadas, el peligro de que se quemen pues muchas cosas, incluyendo casas, también trae mala calidad del aire y esto puede provocar pues enfermedades. Por eso las autoridades están recomendando que usted, si se encuentra en alguna de estas áreas, utilice una de estas mascarillas especiales para pues contener el humo, para que no se vaya a nuestro sistema. Regreso ahora contigo allá a los estudios. Las imágenes que nos mostrabas ayer, Juan Carlos, de esos carros calcinados eran impresionantes. ¿Para cuándo se espera que quede contenido este incendio? Ayer decías que solamente tenían el 2%. No, mira, ya aumentó el 20% de contención, esto repito, según el más reciente boletín, y se espera que para el sábado que ya esté contenido, al menos es lo que quieren. ¿Por qué? Porque hay un descenso en las temperaturas durante estos días, pero a partir del sábado veremos un incremento ahí en el mercurio y por supuesto que le tienen que ganar antes de que lleguen estas temperaturas, pues para evitar que siga propagándose. Regreso ahora contigo. Como siempre, un excelente reporte, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Cuídate mucho.